Hola a todos. Eh, Hoy vengo a presentarles la parte 3 de Ingeniería para Arquitectos con la NSR 10 de Colombia. Mi nombre es William Sánchez Maya, ingeniero civil de la Universidad de Medellín, especialista en estructuras de la Universidad Nacional y especialista en geotecnia de la Universidad Nacional. Entonces vamos a apagar la cámara y vamos a empezar el tema. Vamos a ver aquí, estamos compartiendo, sí señor, entonces empecemos. Eh, bueno. Les voy a pedir el favor que se suscriban al canal. Aquí les voy a dejar mi correo. Recuerden que esto es en minúsculas. wsanchezm@unal.edu.co. Y les pido el favor que se suscriban al canal para poderles compartir los archivos y, y toda lo que se llama pues los archivos de las memorias y algunos que están en Excel cuando es el caso. Bibliografía, listo. La bibliografía es la NSR 10, Ley 400 del 97 y los decretos reglamentarios y los apuntes personales. Bueno, en el tema anterior habíamos dejado pendiente las derivas de los edificios, ¿sí? Entonces, obviamente, pues el título A, capítulo A64, habla de los límites de la deriva. Dice que en concreto reforzado no puede ser mayor al 1% con respecto a la altura del edificio y no puede ser, y en mampostería, que somos muy dados a hacer casitas en bloque, no puede ser mayor al 0.5%. Cuando se presenta una deriva, pues vamos a tratar, yo voy a tratar acá de mostrar un edificio. Vamos a ver si este me abre rápido. Vamos a mostrar este. Es un edificio recién. Eh, y vamos a tratar de mostrar aquí en la modelación. Vamos a volver a asignarle las restricciones para que lo podamos correr. Vamos a mirar. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, el espectro de lo que ya habíamos hablado en los capítulos anteriores. Este está en Ronron, es intermedia. Esto tiene que ser con la norma de Colombia, con la NSR. Y aquí le vamos a decir que nos modifique el espectro, pero nada más es como para mostrarlo. Vean. Cuando está en grupo 2 es 0.61 y si lo paso a grupo 1, como les dije en la clase pasada, en la parte 2, queda en 0.56, listo. Como yo ya tengo esto cuadrado organizado, entonces estos son un edificio de 1, 2, 3, 4, 5 pisos, aquí esta terracita, tienes una carga de techo y aquí está la losa de tanques. En ese orden de ideas, usted simplemente lo va a correr y vamos a mirar la modelación de lo que pasa en la estructura. ¿Qué pasa cuando nosotros, por decir algo, mire que si tocamos este nudo, mire que van a aparecer unos valores muy pequeños, no lo alcanzo a agrandar porque este programa no se va a agrandar, pero esos valores le están mostrando los desplazamientos en X, en Y y en Z. Entonces, si usted, por ejemplo, quiere ver una animación, vamos a animar, vamos a volverlo a correr, perdón. Vamos a mostrar acá una animación con un combo normal. Entonces aquí le va a mostrar esto y le va a decir que le empiece la animación. Entonces, no sé si ustedes alcancen a ver que se está moviendo hacia arriba y hacia abajo. Vamos a cambiar, por ejemplo, vamos a poner otro periodo de ambientación acá. Vamos a cambiarle la carga para que ustedes lo vean mover hacia los lados. Vean. Mírelo ahí. Mírelo cómo se mueve hacia los lados. Esas son las derivas a las que puede estar sometida el edificio. ¿Sí? Vamos a mirar acá. Vamos a decirle que el modo de vibración sea el modo 1. Vamos a empezar con el modo 1.
Entonces aquí decimos modal, modo 1, y le decimos OK, y le vamos a decir que lo anime. Entonces en el modo de vibración 1, si ustedes observan aquí, tiene un periodo de 0.85 aquí en la parte de arriba. No se alcanza a ver y mire cómo supuestamente se movería el edificio. En ese orden de ideas, vamos a parar la animación. Vamos a cambiar de modo, vamos al 2.80, el periodo es 0.80, en el 13 es 0.71, que es muy cercano al periodo de los 5 pisos. La vamos a ver la animación, esto sería más o menos lo que puede pasar cuando le aplicamos el sismo, se puede mover en cualquiera de esos sentidos. Bueno, entonces como ya sabemos que eso lo tenemos que controlar, nosotros venimos aquí, esto tiene unas tablas, que es donde controlamos, esto es simplemente para que ustedes se den cuenta de dónde salen y por qué, de dónde salen todos los resultados y por qué nosotros tenemos que ser tan estrictos con estas derivas. Vea, las derivas siempre son para el sismo en X y en Y, entonces usted selecciona acá, selecciona el sismo en X y en Y, se viene y lo busca, viene y lo busca en estas combinaciones de carga que yo tengo aquí casi todas, busca el sismo de diseño máximo en X y en Y le dice que se los porte a Excel. Entonces vamos a abrir eso en Excel y vamos a chequear esas derivas, ¿sí? Aquí vamos a ver que esta es la deriva en X y en Y, entonces vamos a mirar, deriva en X y en Y, entonces vamos a hacer un ejercicio. Este lo pasamos para acá, ¿cierto? Y este lo pasamos para acá, pero estos dos los ponemos en porcentaje y lo ponemos que se vea el porcentaje, 0.19. Entonces el control es, si este valor en X es menor que el 1%, entonces usted nos va a decir que eso cumple, ¿sí? Si no, y le cierro las comillas. Si no, me da a decir que no cumple. Y le vamos a hacer esto. Entonces, le vamos a hacer esto, perdón, aquí no acepto la corrección, no acepto la corrección, no cumple porque le faltan aquí las comillas. Le digo que enter, entonces aquí lo paso para acá. Vamos a ponerlo para acá. Eso. Entonces, miren que esto es otra cosa que lo mismo que aquí, que lo mismo que acá. Esto lo vamos a llamar porcentaje y esto lo vamos a llamar porcentaje. Entonces vamos a coger y vamos a arrastrar la fórmula. Y esto lo vamos a llamar chequeo. Y esto lo vamos a llamar chequeo. Entonces esto lo cogemos y le decimos que lo aplique hacia abajo y ustedes van a ver los resultados, ¿cierto? Donde no cumpla, hay que hacer algún amarre o alguna otra cosa. Este se me salió. Entonces vamos a ponerlo más pequeño. Mire que por aquí hay unos resultados donde no cumplen. Vamos a ponerlo más grandecito. ¿Qué quiere decir eso? Que en estos puntos que les voy a señalar, para efectos de la modelación, en estos puntos, mire que son en el piso 2. Nosotros vamos a tener que ir al modelo y buscar, mire, los primeros en el piso quinto cumplieron. En el cuarto, mírenlo acá, aquí estoy parado en el cuarto, cumplieron. Pero no empiezan a cumplir en el piso 3 hacia abajo. Bueno, aquí en el piso 3, mire que aquí hay uno, aquí es donde empiezan a tener problemas. Entonces usted lo que tiene que mirar es que debería de aumentar del 1 al 3 las secciones de la columna o de las vigas para que eso le restrinja los desplazamientos laterales y le pueda cumplir. Por eso se hace ese control de deriva. Listo. Bueno, sigamos. La separación entre las estructuras existentes o adyacentes de un edificio contiguo, por ejemplo, usted está construyendo su casa y enseguida tiene un vecino que toda la vida ha tenido los muros medianeros con usted. Pero cuando usted ya va a hacer su construcción nueva, o sea, va a reformar, usted debe dejar una separación entre estructuras que es
el 1% de la altura a partir del segundo piso o a partir, o a partir del primero, pero todo dependiendo de que los muros de medianería sean independientes. Entonces, eso lo tienen que dejar ustedes y es el 1% de la altura. O sea, que si la altura es de 15 metros, pues usted empieza desde abajo con 15 centímetros, porque los 15 centímetros son en todos los pisos, desde el primero hasta el quinto, ¿cierto? Que serían los 15 metros. Bueno, pasando al otro tema, pues obviamente esta tabla le muestra a usted eh, las alturas de los edificios y la separación mínima sísmica que debe tener. Entonces, lo que yo le decía, en el primer y segundo piso no requieren separación. Mire que esto lo dice aquí la colindancia, pero a partir del tercero es 0.01 es la altura. Sin embargo, las curadurías le dicen a uno que presente como mínimo la separación acá de los 15 centímetros hasta el nivel que estamos hablando de 5 pisos en el edificio que les acabo de mostrar. Entonces, si cada altura es de 3 metros, serían 15 metros y si, entonces tendríamos 15 centímetros máximo aquí entre la cubierta y el otro piso. Ustedes lo pueden aplicar en arquitectura, ustedes no dejan separación acá, ponen los medianeros independientes, pueden dejar 5 centímetros, pero a partir del tercero tienen que dar los 15. ¿Listo? Entonces eso sí iría de raro, entonces mucha gente opta por dejarlos. Porque hay otra cosa, ¿por qué se hace eso? Porque es que hay una cosa, así como les mostré, por ejemplo, cuando usted tiene dos edificios contiguos, 1 y 2, resulta que cuando este edificio tiene, voy a quitarles el relleno. Vamos a quitar esto también. Vamos a quitarle el relleno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene estos dos edificios acá, contiguos, resulta que hay un sismo, entonces este edificio se va a desplazar para acá. Mire que estoy exagerando. Y este edificio se va a separar para acá. Pero como en la modelación del edificio va y viene, este edificio también va y viene acá. Este edificio va y viene acá. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Voy a poner las que vienen, las voy a poner en azul. Y las voy a poner un poquito más gruesas. Y eso viene con esta. Y esa viene con esta. ¿Qué pasó ahí? Cuando el edificio viene hacia acá, vamos a poner esto más grande. Cuando el edificio viene hacia acá, pues obviamente el edificio va a estar en este sentido. A ver si logro dibujar o sea, se viene para acá, pero tiene como una especie de giro. Vamos a ver si este me lo deja girar un poquito. Entonces se viene para acá, viene para acá. Pero cuando viene para allá, de pronto este se viene para acá y este se viene para acá porque pueden encontrarse, pueden estar en sentido contrario y entonces sufren un famoso golpeteo, que es que esta estructura golpea a esta y entonces empiezan los problemas de las particiones y empiezan los agrietamientos entre los muros del edificio. Entonces eso es lo que se llama el golpeteo. Viene una para un lado, viene la otra para el otro y entonces se golpean y empiezan los problemas entre vecinos. Vea, es que su edificio, usted no cumplió con los retiros y vea, me golpeó el mío y el mío se me partió. Bueno, y eso puede pasar en los sismos. Y no me recuerden el de Armenia, porque en el de Armenia en el 80 y pico, no solamente sufrieron golpeteos, sino que se encontraron históricamente como refuerzo los palos de escoba. Un refuerzo muy, muy, mejor dicho, sin comentarios. Entonces ahora, el grado, volviendo aquí a la 9, porque esto también es de la Perú, y ya les había hablado como el título B, pero yo quiero
hacer énfasis en esto, porque en estos elementos, porque estos elementos son los que van a salvaguardar la estructura. Resulta que diseñar una casa de campo, pues eso no tiene, pues eso como que es muy bonito, o sea, diseñar las casas por allá en el campo con espacios, luces, jacuzzis, piscinas, y eso es muy bacano. Pero es que el grado de dificultad no está en esas cosas tan sencillas. El grado de dificultad es salir de la zona de confort y diseñar un edificio al lado del otro, donde usted tiene que tener en cuenta todos estos elementos, donde usted verdaderamente va a aprender a controlar todas estas situaciones de que le habla la norma. Entonces, esta es la verdadera escuela. No estoy diciendo que lo otro no sea válido, claro que es válido y además los pagan bien, pero aquí hay que tener en cuenta todo. Mire que para estos diseños de los elementos no estructurales también hay que tener el grupo de uso, ¿sí? También hay que mirar si el grado de desempeño es superior, bueno o bajo. Por lo general debiera de ser mínimo bueno, ¿sí? Entonces, todas estas cositas las deben de tener en cuenta, porque cuando ustedes vayan a hacer en un edificio una fachada flotante, el ingeniero les va a preguntar cuáles son los materiales y en qué la diseñó, porque no es lo mismo usted diseñar una fachada flotante con vidrios y aluminio ancladas a las losas, que diseñar de pronto una fachada donde usted va a colocar elementos más pesados, como anclar piedra bogotana, como anclar cualquier otra fachada en elementos pétreos o en elementos más pesados. Entonces, por eso hay que también tener en cuenta el cálculo de los elementos estructurales, no estructurales. Em, También ya pasando en ese mismo capítulo a 9, la responsabilidad de los elementos no estructurales. También hay responsabilidad. La responsabilidad del diseño de los elementos no estructurales recae en los profesionales bajo cuya dirección se elaboran los diferentes diseños particulares. No vayan a creer que es que, no, eso es culpa del ingeniero, que el ingeniero tenía que calcular que eso bien para que quedara colgado. No, el arquitecto también participa, porque es que el arquitecto es el que define los elementos y obviamente el ingeniero es el que le tiene que decir, eso queda muy pesado, cambiémoslo. O no, yo sí soy capaz de diseñarle unos elementos de apoyo de eso. Porque la otra cosa es que en esos elementos también hay que tener en cuenta las fuerzas de viento, porque el viento puede entrar por uno, si es una fachada flotante, puede entrar por, si no está bien cubierta, puede entrar por uno de los lados, por uno de los laterales y hacerle una succión y empezar a tumbar la fachada o a tumbar los vidrios, y esos vidrios son peligrosos en altura, cayendo desde una altura grande al primer piso y puede matar a una persona. Entonces esas cosas tienen responsabilidad en el diseño y también tienen responsabilidad para el supervisor técnico, porque es que el supervisor técnico también tiene que estar pendiente de que los elementos queden bien anclados. Entonces, son un montón de corresponsabilidades compartidas. Por eso traje nuevamente, antes de continuar con los otros temas, traje estas diapositivas para que ustedes las tengan presente. Aquí, por ejemplo, mmm, vamos a hablar de algo que se nos quedó de la 10, que les dije que les iba a mostrar el A10 también. Entonces, básicamente, tener un A10 y un edificio nuevo, yo prefiero hacer el nuevo, porque el A10 te pide que hagas la revisión paso a paso de la estructura anterior. Y como por lo general no te va a cumplir, entonces el segundo paso es haga una propuesta estructural. Y el tercer paso, elabore los diseños y los planos de la propuesta estructural. Entonces, en ese orden de ideas, se los voy a poner acá para que les quede aquí en la diapositiva. Lo primero es revisar estructura existente. 2, propuesta estructural.
Obviamente que hay que ponerle un paréntesis, si no cumple. Si no cumple, entonces propuesta estructural. Tercero, elaboración de diseños y planos. Entonces, en cambio usted, con un edificio nuevo, simplemente saca su diseño estructural y sus planos y se fue. Que no tiene que hacer esa revisión tan larga y tan extenuante que es la 10. Entonces, por ejemplo, en este proyecto, un proyecto que se hizo en el municipio de Itagüí, se describe el proyecto, se sacan las conclusiones de qué estructura se encontró, se describe el sistema de evaluación, se dice cuál es la labor. Yo voy a hacer esto que acabo de poner aquí, mírenlo aquí, revisar la estructura, eso, esa es la labor. Y se hace un informe del estado actual de la casa para el 2023, o sea, eso fue el año pasado, entonces, si fuera para este año, para el 2024. La conclusión y la labor que se va a hacer hoy a marzo del 2023, o sea, donde yo hago la evaluación con la norma y entonces digo, voy a hacer revisión de la estructura, propuesta estructural si es del caso y elaboración de planos. Entonces, en el capítulo 3, aquí, evaluación con la NSR, entonces digo, capítulo A10, primera parte. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo el paso a paso del capítulo A10. Y después digo, conclusión, la estructura delantera de 3 niveles más alta sí cumple con la NSR y no se tiene que rebosar. Esa es una conclusión. En este caso no hay que rebosar, no hay que hacer propuesta. Y hacemos un chequeo de la parte nueva de lo que se vaya a anexar y después hay que hacer el chequeo de todo el edificio en conjunto para que al unir una estructura vieja, ¿verdad? Yo les explico aquí con un esquemita. Aquí tenemos una estructura vieja, ¿cierto? Y aquí tenemos una estructura nueva. ¿Qué pasa? Yo tengo que chequear esta estructura vieja, después chequear la nueva y después chequear las dos. ¿Por qué? Como unidad. Eso es lo que dice el capítulo 5 aquí en esta propuesta, en esta. Y después levantamiento, planos para el cálculo y todo eso. Y mire después todo lo que lleva la segunda parte. Entonces ya es la evaluación de las solicitaciones definitivas de la parte nueva y mire, lleva todo el cálculo normal, lleva descripción de la edificación, evaluación de las solicitaciones, amenazas de riesgo sísmico, movimientos sísmicos, o sea, todas las memorias normales, como si usted fuera a hacer el diseño de un edificio. Eso de todas maneras les va a quedar ahí para que ustedes lo tengan como información y vean que muchas veces es mucho más engorroso y es mucho más, tienen un mayor grado de dificultad hacer este trabajo de la 10 que hacer el trabajo de un diseño nuevo. Por eso es que muchos ingenieros cobran más cuando hay que hacer una revisión estructural por A10 que por hacer un diseño nuevo. Yo prefiero hacer un edificio nuevo de 20 pisos a someterme a una 10 de 4 o 5 pisos, porque la gente muchas veces, no, pero es que vea, esa casa no se va a caer. O sea, porque subvaloran los trabajos, pero a la gente hay que enseñarle a valorar los trabajos. Y al arquitecto hay que sugerirle también y enseñarle a enseñarle cuáles son las diferencias entre un cálculo por A10 y un cálculo normal. Un cálculo normal vale, pero puede valer menos que un cálculo por A10 porque es que la A10 requiere una revisión. Ahora, estamos muy enseñados también, no, es que ese peritaje, es que un peritaje consiste en ir a evaluar si la estructura que hay aguanta, no se tiene que reforzar, no hay que presentarle propuesta estructural para poder sacar una licencia, para poder ir a hacer un desenglobe y con ese desenglobe ir a una notaría, sacar un reglamento de propiedad horizontal
que es una escritura pública, y de ahí mandarla a registro. Eso es lo que se hace en Colombia. Y después registro le manda a cada propietario su certificado de libertad para que siga pagando su propio predial. En ese orden de ideas, entonces hay que poner cada cosa en su lugar, cada trabajo valorado como es, y como dicen por ahí vulgarmente, entre comillas, y cada payaso en su circo. Entonces, eso es lo que yo les digo, porque voy a ver si encuentro aquí una 10, memorias de cálculo a 10, creo que sí, véalo aquí. Voy a mostrarles acá las memorias para que lo miren ahí. Estas memorias solamente tienen 108 paginitas, solamente. Entonces voy a empezar desde el principio. Mire, voy acá a agrandar. La estructura inicial era esta. Se anexó esta atrás y se anexó esta acá. Entonces ese era el chequeo que había que hacer. Entonces a esto se le sacó la licencia. Miren, es lo mismo que acabamos de presentar. Primera parte, descripción del proyecto, bueno, todos los planos viejos, mire que aquí estamos presentando los planos anteriores, tenían columnas con dovelas y todo eso. Hay que hacer el registro histórico, lo que les acabo de decir. Lo nuevo, planta del primer piso y las conclusiones. Bueno, entonces en ese orden de ideas vamos a mirar acá. Ya vamos a irnos mucho más allá cuando lleguemos para la página 30. Aquí están los pórticos, lo que ya hemos visto en lo otro, las fuerzas sísmicas, el edificio y comunidad. Entonces, aquí miren que ya vamos a chequear todo el edificio. Entonces, eso es lo que yo les venía diciendo. Vean. Tenemos el edificio ya completo con todas sus columnas. No sé si se alcance a ver ahí. Listo. Con todas sus columnitas como deben de ser. El tercer piso y la mansarda y los techos. Y la terraza y los vacíos, todo. Acá se puede ver la diferencia entre lo nuevo y lo viejo. Acá la diferencia entre lo nuevo y lo viejo. Esto es existente, esto es lo nuevo y aquí esta terracita va a ser la nueva. Entonces, todas esas consideraciones, entonces aquí ya se hacen las memorias de ese edificio. Entonces, ese edificio lleva todo el cálculo normal, vean, se los voy a mostrar. Las generalidades del proyecto, la descripción, el cálculo de los periodos, el tipo de suelo, todo normal. Y miren, ya se hacen todas las memorias normales, listo. Entonces, eso es lo que ustedes deben de tener en cuenta. Este capítulo A1.3, le voy a hacer énfasis porque lo vimos en la parte 2. Hay que hacer mucha consideración en los proyectos, en estos proyectos. Este es el A10. Perdónenme, yo les pongo aquí A10, que se relaciona con el A1.3, porque acuérdense que el A1.3 tiene unas tablitas donde le comparan a usted el nuevo con la revisión. Entonces, lo primero, los consejos prácticos es evaluar el estado de la estructura, revisar si están en estado aparente, si existen o no planos anteriores, hacer ensayos de esclerometría. Todo eso se los había dicho en la diapositiva pasada, pero quiero reforzarlas en esta para que no se les escape. Y si alguien no ha visto las otras partes, para que lo tengan presente. Hacer ensayos de ultrasonido para determinar el refuerzo y los posibles diámetros, la modelación de la estructura como la acabamos de ver, que se las mostré en el video, y del anterior, y determinar si cumple, y del actual, y revisar si cumple o hay que reforzar. Habíamos hablado pues ya después de las cargas. Bueno, pero aquí antes de entrar a lo de las cargas, pues aquí les puse, esto es A10, perdón. Vamos a organizar esta memoria antes de entrar a cargas. Esto es lo que se hace, etapa por etapa, con el A10, etapa 1, etapa 2, descripciones,
lo que les acaba de mostrar, modelación, se los voy a dejar aquí en las diapositivas para que lo tengan como referencia. Zapatas existentes, mire que se modela la primera parte, esta otra no, después se modela toda. Los cálculos, las propiedades de los materiales, la carga, la etapa 3, una por una, la etapa 4, los movimientos sísmicos para un de seguridad, la zona sísmica, el espectro de diseño que ya lo habíamos visto en la etapa 2 y hasta donde habíamos llegado el chequeo comunidad. Listo. Todo esto con el A10. Ahora sí, vamos a entrar a las cargas. Resulta que en ingeniería hay, tenemos varias alternativas de diseño. El ACI, que es el American Concrete Institute, propone los estados límites de servicio y los de resistencia última. El estado límite de servicio no es tan utilizado porque se supone que se llevaría como la estructura al límite ya del servicio. Mire que dice que cuando en las combinaciones, en las combinaciones básicas, cuando así se indica en la parte correspondiente a cada uno de los materiales, se regulan en este reglamento, deben tenerse en cuenta todas las cargas indicadas. Pero ¿qué hace uno con los límites, con el límite de servicio? Es como usted llegar y decir, vea, las fundaciones uno no las diseña con la carga mayorada, sino que el estado límite de servicio quiere decir con la carga de más L, o sea, carga muerta más carga viva. Y llevar la estructura al límite de servicio es como tener los esfuerzos del límite de la carga, por ejemplo, el concreto, el hierro, ¿cierto? Esos serían los esfuerzos límites. Y la resistencia última, en la resistencia última, nosotros nos vamos hasta casi que el rompimiento de la curva, por ejemplo, del concreto, del acero. Entonces vamos a tratar de explicar eso aquí como en un grafiquito. ¿Ya? Listo, esta es una lineecita, esta es otra lineecita, entonces por aquí viene una curvita. Bueno, esta marcar como al revés, nunca la cojo como es, pero bueno, vamos a ver si por aquí me inserto otra curvita diferente. Ya, con esta. Entonces nosotros vamos a tener acá una curvita, por aquí hay un quiebrecito, vuelve y dispara y está. Bueno, en este orden de ideas, por aquí estarían los esfuerzos límites de servicio, casi llegando a la corona de la curva, ¿cierto? Pero la resistencia última viene a estar más o menos por acá, antes de este rompimiento, porque aquí ya se está perdiendo la resistencia de todo. Vamos a agrandar esto un poquito, porque aquí se estaría perdiendo ya la resistencia de todo. Entonces, nosotros no podemos diseñar tan conservadoramente para estos esfuerzos porque nos saldría muy costoso. Nosotros tenemos que considerar que en la resistencia última, en la resistencia última, vamos a llevar la estructura al límite de servicio antes de que haya este rompimiento. Miren que aquí hay un rompimiento, entonces yo la tengo que diseñar para este pedacito. Eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, esto hay gente que diseña para estar más tranquilo para el límite de servicio. Yo no lo hago. Yo lo hago para la resistencia última. Entonces, aquí están las combinaciones y estas son las que se utilizan del método de resistencia. Entonces, por ejemplo, las combinaciones básicas, la muerta, 1.4D más F. Entonces, por acá en el título voy a buscar la norma. Esperen un segundito, yo busco la norma. SR10. Yo la tengo por acá a la mano. En esta norma voy a buscar el título.
para que ustedes se familiaricen con la nomenclatura. Vámonos directamente para allá. Vamos a que nos la ponga. Véala acá. Entonces, aquí lo que ustedes se deben de familiarizar es con la nomenclatura y con las definiciones de los términos, ¿cierto? Entonces, vamos a volver a la presentación. D es muerta, F hay que buscarla en la nomenclatura, mm, L es viva, H es la inducida a la presión hidrostática, LR vamos a buscarla para que no estemos aquí como divagando, porque hay unas que es de granizo, hay otra que es sobrecarga de granizo, otra que es sobrecarga de, ¿qué? Voy a buscar aquí, espera, yo busco la otra, esta pequeñita. En esta, voy a buscar la 75. Bueno, vamos a mirar acá. No se preocupen que es la misma norma, solo que yo tengo acá esta otra norma viene en un formato más pequeño, por aquí ya encontré la nomenclatura, esta es la que domina un poquito más. Entonces aquí tenemos la nomenclatura, lo que yo les había dado en la vez pasada, que ya se los había puesto ahí en las otras diapositivas. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar acá, vea. El F es la fuerza de viento de diseño para estructuras de diferentes edificios. ¿Sí? Vea, el F. ¿Qué es el LR? Vamos a buscar el LR por acá. El LR es la dimensión horizontal de la esquina de retorno de un muro libre, ¿cierto? O sea, las cargas de particiones de muro. Entonces, todas esas cositas están acá en esta nomenclatura. Vamos allá en una nomenclatura de esta para allí. Están en el B63, vea, están en el B63, ahí se las voy a dejar para que ustedes ya con la norma la busquen, vea, está en el control B, no, me copió la que no era, un momentico otra vez, vamos a ver si me la copio aquí, ahí sí, entonces aquí les dejo que la nomenclatura está en el B63, entonces estas combinaciones de carga las utilizamos en el programa, vea, se las voy a mostrar. En el programa, esas combinaciones de carga, load combination, están aquí metidas, veanlas. Mire, por ejemplo, 9 la carga muerta más sigma en X. Punto 9 la carga muerta más sigma en X menos punto 3 del sigma Y. Entonces, todas esas combinaciones se meten acá. Estas que dicen CNX metal, quiere decir cortante para las estructuras metálicas. Las que dicen cortante para viga columna es para chequear una cosa que piden mucho en curaduría, que yo creo que la mayoría de los arquitectos y los que están trabajando, pues, legalizando, escuchan, es que el viga columna fuerte, viga débil. ¿A qué se debe eso? A lo que les expliqué del pushover. O a lo que más adelante, si no lo hemos visto, pues les voy a hacer un énfasis. Cuando nosotros varios se los trato de explicar acá. Cuando nosotros tenemos por acá, voy a ver si tengo el ejemplo del pushover acá. Vamos a ver si tengo el efecto del pushover. A ver. Porque es que es muy interesante que veamos eso, porque es que con el efecto del pushover se controlan los aplastamientos de la estructura. Entonces, espérate, yo veo por acá especialización, dinámica, buscar aquí pushover 2. Que me lo abra, verlo aquí. Abrir. Es una versión anterior. Bueno,
Entonces, cuando usted hace esta modelación, volvamos a le asignar acá las restricciones. Ok, ok, y usted le da la modelación. Usted le da la modelación, ¿cierto? Él va a tener, a ver, yo sí tengo las memorias de una vez, pucho, a ver, memorias del pucho, a ver, véalas acá, para mostrárselos directamente aquí en las gráficas. Esto es un control de puchover. Voy a mirar, perdamos esto. Esto fue de los primeros que se hicieron. Y aquí tiene todos los controles, todo lo mismo, los coeficientes, el grado de irregularidad, los coeficientes de, del DMO, del coeficiente de modificación de respuesta, todas esas cosas, véanlos acá. La carga sísmica, las derivas que cumplan, pero por acá, vamos a hacer un poquito más rápido esto acá. Perdona que esto fue uno que se me ocurrió. Entonces acá empezamos a mirar cuáles son las rótulas. Por ejemplo, por aquí no sé si se ve un puntico en esta zona donde estoy mostrando. Y por acá empiezan a verse los puntos del control. Mientras esté aquí en esta zona verde, pues no va a haber problemas. Si estuviera en esta zona roja, pues ya habría aplastamiento, ¿cierto? Lo que quiero mostrarles es que esto nos permite controlar los desplazamientos, el desplazamiento con respecto al cortante, ¿sí? Este es un bilineal, esta es la capacidad, y mire que la aplicación bilineal de esto está por debajo del otro, entonces estamos cumpliendo. Esta es una curva con respecto al programa VEMA, que es el espectro de aceleración versus el espectro de desplazamiento. Aquí estamos mirando que los desplazamientos espectrales y los desplazamientos de la aceleración de la gravedad, o sea, el A sub A y el A sub D. A sub A, A sub A y A sub D. Bueno, no se encontró punto de desempeño, entonces la cosa está como normal, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros, a ver si se los puedo mostrar acá, cuando nosotros tenemos sobre estas vigas, una de esas bolitas de las que estamos viendo aquí en las memorias, y está en estado crítico, perdón, en las memorias, y está en estado así como rojo, y la vemos primero en la columna que en las vigas. Mire que aquí no sé si se pueda ver, que aquí está como en las vigas, ¿cierto? No están tanto en las columnas, pero estos son los desplazamientos. Entonces miren que mientras esa situación esté directamente primero, esté ocurriendo en las vigas y no en las columnas, pues no vamos a tener riesgo de aplastamiento. Mira, aquí estamos controlando, todas estas están dentro del margen de seguridad, y primero sucede en la viga que en la columna. Entonces esos controles permiten, miremos acá este último, esos controles permiten que la columna sea fuerte y la viga sea débil. Es preferible que se empiece a agrietar la viga y no la columna, porque como les dije en la parte 2, si se aplasta primero la columna, pues obviamente hace el efecto dominó como en el space y se cae todo. Lo que esté de ahí para abajo se lo lleva como efecto dominó. Entonces es por eso que hay que controlar esas cosas. Bueno, volvamos a donde estábamos. Entonces, ¿cómo son las cargas muertas? Así ya las cargas muertas son las cargas fijas, el peso propio de la estructura, la loseta, el nervio. La loseta es diferente al nervio. La loseta es como toda la torta de encima, y el nervio es donde va el refuerzo. Los aligerantes, sean en casetones de madera o sean en icopor, en lo que sean, también se calcula el peso, el cielo falso, entre otros. Entonces eso todo se estima aquí en esta tablita, ¿vale? Aquí, con las medidas de loseta, nervio, aligerante. Esto como era una losa maciza, pues no tiene aligerante, no tiene nervio,
peso de las áreas aferentes, que ya lo vimos en la clase pasada, acabado, recubrimiento inferior y celo falso. Bueno, entonces, así se calculan las cargas. Eso es lo que estamos hablando acá. Después, las cargas vivas, las cargas de las personas, de los animales. Por lo general, la norma da unas tablas donde, de acuerdo al grupo de uso que vimos la vez pasada, si es uno, que acuerde que empezamos el 4, el 3, el 2 y el 1, que era donde cabía todo lo que no había dicho la norma. Pero cuando tenemos, por ejemplo, en el grado 4, tenemos un edificio de bomberos o tenemos un edificio, un hospital o algo donde nosotros, acuérdense que en el grupo 4 esas estructuras son estructuras indispensables que deben de sobrevivir a un sismo, deben de quedarse en pie para poder atender a los damnificados y a los heridos y a las personas, y pueden servir también de reserva y también para albergues temporales. Obviamente les dije que cuando un sismo pasa de 8, pues no sé qué tan cierto sea que queden en pie muchas estructuras, pero ese es el objetivo. Entonces, en ese orden de ideas, pues las estructuras del grupo 4 llevan una carga muerta más amplia porque pueden tener mayor acumulación de personas, mayor acumulación de elementos de camas, de máquinas, de lo que sea. Con respecto a las cargas dinámicas, pues son las que se mueven, son las cargas, por ejemplo, en los parqueaderos, las llantas de los carros, los ejes. Eso se utiliza también en puentes. Recuerde que el código de puentes es el Código Colombiano de Construcciones de Puentes del 2014, el CCCP 14 de Colombia. Las cargas de las máquinas tienen su propio peso, pero también tienen vibración, entonces hay que sumarle también una carga dinámica. Hay unas que producen golpeteo, entonces hay que sumarle carga de impacto. Todas esas cositas están metidas en esta tabla, porque para eso usted debe de coger y decir cuál es la estructura que está diseñando y cuáles son las cosas que va a incluir, y tratar de no omitir ninguna. Entonces, las cargas de máquinas se aconseja incluir el peso como carga muerta para efectos de cálculo, pero si usted la va a mover, pues hay que mirar si es móvil continua, y si no es móvil continua hay que mirar la carga dinámica. Listo. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Esto fue la de la vez pasada, que ya les había, que quedó en esta diapositiva también. Este es el ejemplo de cómo calcular las áreas aferentes de un edificio cuando nosotros no tenemos en el campo la posibilidad de tener los cálculos del ingeniero. Por esto lo vimos en las diapositivas paradas. Esto no lo voy a dejar acá en esta porque entonces se me confunden. Y aquí vamos a mirar las masas y los pesos de los materiales, lo que yo les estaba diciendo. Cuánto pesa el agua, cuánto pesa el acero, cuánto pesa, está en kilogramo metro cúbico, ¿cierto? Con estos elementos de los materiales y con esos pesos se elaboran o se sacan las cargas muertas y las cargas vivas, porque usted debe considerar todos esos elementos, porque, por ejemplo, un concreto reforzado y una losa lleva acero, entonces usted tiene que decir, hombre, es un edificio normal, yo le voy a poner que eso tiene 34 kilogramos por metro cuadrado de acero, entonces esos 34 deben de ir en la carga muerta, ¿sí? Entonces, todas esas cositas, aquí le dice las cargas muertas mínimas, los elementos no estructurales también llevan cargas, mírenlos acá. Entonces, todas esas cargas de esos elementos le van a servir a usted para determinar los pesos de la estructura. Los elementos no estructurales verticales también tienen un peso. Los no verticales, los horizontales, bueno. Aquí están las cargas vivas uniformemente repartidas, entonces volvemos a lo mismo. Entonces, por ejemplo, cuando hay reunión, cuando hay oficinas, en centros educativos, las fábricas, entonces mire que dicen
Carga uniforme en balcones, cuando hay reuniones, 5 kilonewton por metro cuadrado. ¿Qué son 5 kilonewton? Son 500 kilos. Ya, eso es todo. Multipliquen por 100. Mírenlo, aquí se los pongo. Aquí está, véalo acá. Vamos a ver si lo agrando un poquito. Dalo ahí. Entonces hay que ponerle cuidado a eso porque eso le sirve a usted por una carga. Entonces usted muchas veces le preguntan, oiga, arquitecto, vea, esta losa tiene 20 años, es de 30 centímetros, es aligerada, pero bueno, eso como hace 30 años no existía la NSR 10, quizá ni la del 98. Eso venir con la del Código Colombiano de Construcciones Sismorresistentes del 84. ¿Será que si yo sí le puedo meter a esto unas estivitas aquí con un materialcito? Y resulta que el material es pintura, o son bultos de cemento, o todo eso. Entonces usted lo primero que tiene que hacer es evaluar el espesor de la losa y mirar históricamente en qué año se pudo haber sido diseñada. Por lo general, esas losas antes del 98 están diseñadas para 1 tonelada por metro cuadrado, por lo general, para 1000 kilos. Pero resulta que cuando el arquitecto le dice a usted, o cuando le dice el dueño a usted, señor arquitecto, es que yo simplemente lo voy a meter unos bulticos de cemento, entonces llegan y empiezan a meterle cemento a eso de manera indiscriminada a lo largo, entonces usted lo que tiene que evaluar es que ese metro cuadrado, que esos 1000 kilogramos por metro cuadrado no se sobrepasen con la carga que se le va a meter. Es decir, usted no podría meter más de 20 bultos por metro cuadrado porque ya estaría sobrecargando el edificio. Entonces, esos son cositas y tips que usted tiene que ir mirando, porque en caso tal de que se vaya a hacer o se le vaya a meter a esa losa una carga mayor para la que más no resiste, usted le informará al ingeniero estructural para que mire cómo la va a reforzar o qué elementos de apoyo le pueden meter a esa losa para que pueda resistir esa carga. Bueno, esta es otra cosa que nos pasa mucho y es en los sótanos. Es que yo tengo un sótano, un edificio y eso tiene agua. Entonces ahí empezamos con los empujes de tierra y la presión hidrostática y con los empujes del agua. ¿Por qué? Porque es que acontece que sí, claro, usted tiene un murito de sótano muy querido, muy hermoso. Aquí tiene la losa, ¿cierto? Y entonces resulta que en esta parte es donde está el lleno. Y entonces usted tiene el empuje del suelo y tiene el empuje del agua, ¿sí? Y esto supuestamente es un lleno. Perdón, me vino un círculo, perdón. Y esto es un agua, esto aquí es una agüita. Ay, bueno, entonces agüita y sin relleno. Y entonces resulta que usted va a mirar y aquí en esta zona, este es el muro y aquí están los vehículos, aquí están los carros, aquí por ejemplo está el carro. Entonces, por aquí tiene usted, en este parqueadero tiene los carritos. Pues por aquí tiene un carrito. Y sí, muy querido, aquí está parqueado el carro, pero esto le está generando humedad. Vamos a meterle aquí el piro a esto. Bueno, entonces resulta que estos muros, ese muro, vea, ese muro se embombó. Ah, ah, se embombó, se tiró para un lado. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Cuando ustedes estén en una situación de esa, lo primero que tienen que hacer es averiguar. Ese sótano tiene filtro. Muéstrame los planos anteriores. Muéstrame los planos que tiene la administración. Yo miro.
yo miro el estudio de suelos a ver si habla de un nivel freático, a ver si de pronto aparece agua ahí. Porque si no tiene nada de eso, lo primero que yo les recomiendo es hacer un estudio de suelos o por lo menos una perforación a 10 metros para determinar si es que tiene nivel freático y le está subiendo, le está haciendo un remanente. Segundo, si se puede extrapar por el otro lado, pues mirar a ver si tiene filtro y si no tiene, hacérselo. Porque eso descargaría el muro de la presión del agua y de la presión del suelo. Porque es que recuerden que el suelo seco pesa 1.380 kilos y el suelo saturado pesa 1.760, 1.800 kilogramos por metro cúbico. Entonces esos empujes sí hay que tenerlos en cuenta. Entonces, presión hidrostática y todo eso hay que tenerlo en cuenta en los diseños y cuando se va a revisar, tener en cuenta todos los elementos que les acabo de decir. Las fuerzas de viento, obviamente, lo que les acabo de hablar. Esas fuerzas de viento están en el B6 y son las fuerzas que se le aplican al techo y a los elementos no estructurales de fachada para que no se lo dejen, no se les vaya a olvidar, no lo dejen por ahí así en el tintero, eso hay que tenerlo presente. Y el método que yo utilizo para las fuerzas de viento es el método que es el procedimiento analítico. Eso pues para que lo tengan como información. Aquí está el procedimiento de diseño, cómo se hace, cómo se determina la velocidad del viento según el mapa, los factores topográficos, los factores de importancia, o sea, todo lo mismo y hay que tener en cuenta la velocidad del viento básica y eso todo está por acá. Factor de importancia, todas estas cositas, la rugosidad del terreno, si es A, si es B, si es C, eso lo debe tener el ingeniero, pero ustedes, a manera de información, tienen que mirar que esto también tiene una zona como la tiene la zona sísmica. Y nos dice, por ejemplo, vea, para Medellín es 4, la velocidad no puede ser inferior a 120 kilómetros por hora o 33 metros por segundo. Con eso, usted va a tener una velocidad de diseño para poder hacer el diseño del techo y calcular si tiene un viento de succión, si tiene corrientes directas, bueno, todas esas cosas. Y ya empezaríamos el título C, que es el título de los concretos, donde nosotros, donde los ingenieros tienen que tener mucho cuidado con los requisitos del concreto, donde se habla de las columnas, de las vigas, de los muros, de las fundaciones, donde se revisan cortantes, donde se revisan aplastamientos, donde se revisan un montón de condiciones y donde están los requisitos generales de diseño, que eso lo debe tener el ingeniero. Pero recuerden que ustedes como arquitectos, ustedes los arquitectos, deben de sentarse con el ingeniero y decirle, vea, las dimensiones mínimas son estas, el concreto mínimo en estas columnas, el F' o la resistencia principal en kilogramos por centímetro cuadrado debe ser de 210 o debe ser de 280, porque con esos valores predefinidos el ingeniero viene y selecciona aquí las columnas y selecciona todo y entonces le va a decir, por ejemplo, toquemos este elemento. Vamos a ver si me deja volviendo al otro, volviendo al de José Jairo. Voy a mirar el de José Jairo. Entonces aquí usted esta columna la toca y usted va a ver que aquí, mire las propiedades, que es una columna de 30 por 30, ¿sí? Y mire que aquí tiene las cargas, se las da el programa predeterminado, pero usted, cuando usted definió los materiales, las secciones de los materiales y habló de una columna de 30 por 30, se las voy a mostrar. Mire las propiedades, que es de 30 por 30 centímetros, entonces mire las condiciones, que tiene tantos refuerzos. Espérense, yo mejoro un poquito la imagen haciendo un truquito aquí.
aquí volvemos, sección de las propiedades y ahora sí, columna de 30 por 30 y ahí sí la vamos a ver. Un segundito, ¿qué pasó? Modificar, ahí sí se ve. Bueno, entonces, mire que aquí dice que el concreto es de 21. Si usted lo quiere poner de otro concreto, pues obviamente tendrá que agregarlo en los materiales. Vea, concreto, columna rectangular, vea, porque también hay circular, todas esas cositas, ¿cierto? Esta está, por ejemplo, en 90 por 60, entonces si dice 30 por 30, entonces esta tiene que ser 30 y esa tiene que ser 30, y entonces usted ya aquí le cambia la configuración del refuerzo, que sean 3 y 3, que la varilla sea número, que la longitud los números de barras por cada lado sean, por ejemplo, que esta sea desde número 6, que esta sea número 6, que los estribos no sean número 2 sino número 3. Entonces, todas estas cosas se cambian ahí en el programa y da para que usted pueda elegir cuáles son los elementos. Por eso es muy importante los prediseños en compañía del ingeniero. Los planos y las especificaciones de lo que usted debe entregar están en el C12, sobre todo lo de los ingenieros. Muchas veces se nos pasa, y a mí se me ha pasado que omito detalles de dibujo. El arquitecto debe conocer más o menos esto como información, que cuáles son los dibujos mínimos que debe entregar un ingeniero entre los planos y las especificaciones. Están dadas en el capítulo C12 para que lo tengan como información, porque, ay, hombre, no te faltó tal cosa. Inge, venga, le faltó la sección de la losa. Eso se pasa muchas veces, le pasa uno por alto. Y le toca a uno entrarlos así a curaduría y después ir y presentarlos con los dibujos que faltaron. La supervisión técnica, obviamente ya habíamos hablado de eso. Por allá hay un capítulo de la norma que también habla de la supervisión técnica. Esto se los dejo acá. Eso está en el título I, pero acá se los dejo como información. Y también los materiales y los ensayos. O sea, no solamente es para el concreto, también para todos los materiales. Por ejemplo, los ensayos del concreto, pues hay cilindros, extracciones de núcleo. Los del refuerzo, pues hay manera de determinar el aceramiento del refuerzo. Y lo de los muretes, también hay un ensayo típico de la NTC, la norma técnica colombiana, que es para muretes. Y todos los materiales tienen sus respectivos ensayos, así como el triturado el triturado y la arena tienen una definición o una gradación de tamaños para que pueda cumplir con las resistencias de los concretos. Por eso es que las fábricas de concreto como Argos y como CEMES y todas las que hay acá ahora en Medellín y en Colombia, pues ya tienen una granulometría básica dada por la norma NTC, y con esa granulometría básica, pues ellos tratan de mantener esa granulometría en sus stock de materiales de grava y de arena para poder preparar el concreto de la resistencia que se lo pida. Acá tenemos una tablita muy importante que espero que la mantengan por la mano, que somos muy dados, ay, esa varilla de medidas, ¿cuántos diámetros tiene? ¿Cuánto es que pesa? Aquí está todo eso. No se dejen descrestar por la numeración. Entonces acá, por ejemplo, 6 milímetros, 8 milímetros, 10 milímetros, 12 milímetros es la de media. Entonces aquí está. La número 2 es un cuarto, o sea, 2 octavos, un cuarto. Número 3 es 3 octavos. Entonces, mírenlas acá. Aquí están en esta. Aquí está el diámetro en milímetros, aquí está el área en milímetros, está el perímetro y está el peso. Estos son los datos más importantes de las varillas. Porque usted, con los pesos de las varillas, cuando esté sacando cantidades, ay, ¿cuántas varillas dijimos que nos daba de media? 100 varillas. O nos dio 600 metros. 600 metros dividido 6 que trae una varilla, son 100 varillas. ¿Cuánto pesan? No, entonces muy sencillo. Coja otra vez 600 metros, que es la longitud,
por 1 kilogramo por metro, son 600 kilos. Ah, que no, que es de 5 octavos, entonces multiplique 600 por 1,56, que es el peso, y entonces eso le da 900 y algo, casi 1000. Entonces, bueno, eso es lo que le dice aquí. Y los requisitos de durabilidad, pues obviamente el concreto y de los otros materiales que tienen que estar certificados para poderlos aplicar en Colombia. En años anteriores, antes de todas estas crisis de Venezuela y eso, nos traían acero venezolano que era milimétrico, es decir, no tenía 12,54 milímetros, que es la varilla de media, sino que era milímetro, que traía 10, 11, 12 milímetros. No llegaba a cumplir con la estandarización de la norma, entonces, pues puede que sí cumpliera la resistencia, pero para el calculista era muy engorroso porque entonces le estabas quitando proporción de hierro con respecto al de la norma. Entonces el hierro venezolano, como era milimétrico, yo no lo utilizaba en los diseños y no permitía que en mis obras se utilizara. Puede que otros ingenieros lo hayan utilizado, pero con la salvedad de que tenían que tener en cuenta que traía menos diámetro el acero. Menos diámetro y por ende menos área. Bueno, las cimbras, los encofrados, los detalles de los refuerzos, todo eso. Los encofrados también se calculan cuando usted va a soportar una losa, aligerada o no, pero va a soportar una losa. Esa losa tiene un peso. Para usted poder vaciar esa losa tiene que tener un encofrado. Y para poder que ese encofrado resista hay que calcular cuánto es el peso del concreto, cuánto es el peso del hierro a colocar, cuánto es el peso de la madera que va a soportar eso, para poder determinar cuántos tacos y cuántas cerchas va a poner, porque cada taco y cada cercha tienen una resistencia. Entonces esa cercha le va a resistir tantos kilos por metro lineal y los tacos le van a transmitir una carga por metro lineal. Esto se debe hacer en cada una de las obras. Y el ejemplo más directo que tengo fue cuando me tocó hacer el cálculo del cimbrado del puente de Igabra en Buriticá. Ese puente, ese encofrado y ese cimbrado lo calculé para poder soportar un puente en desviaje tipo curva que hay en esa zona. Entonces, eso es de mucha importancia. Con respecto a los detalles del refuerzo, les digo que ustedes han visto que hay ganchos que se doblan en 90 grados, en 45 o 135, como lo quieran, y que se doblan en 180. Por lo general, y lo que más se está utilizando ahora, es el gancho de 90 porque supuestamente tiene más agarre que el de 45, 135 o el de 180, porque hace escuadra. Eso es teórico. Porque dicen que es que el gancho a 180, el que parece una U, que es que no pierde agarre porque está doblado hacia el mismo lado de la varilla. Puede ser. Por lo general ya se está utilizando es el gancho de 90, listo. Entonces eso está en el capítulo C6 y las cimbras y el C7 el detalle del refuerzo. Y en el C8 están ya las consideraciones generales de los diseños. Pónganle mucho cuidado, y ahí para adelante todo es puro diseño, las cargas, los métodos, las vigas, los cortantes, todas esas cositas que ustedes deben de tener en cuenta, deben de estar informados, porque obviamente pues es bueno que ustedes no se van a volver ingenieros pues, para revisar un cálculo y eso, pero por lo menos que tengan las nociones y que por lo menos sepan de qué les están hablando cuando les toquen un tema de esto. Aquí vamos a ver los agrietamientos en las vigas, porque
Esto es muy típico de los concretos. Y de lo que les mostré en la clase pasada, en la parte 2, cuando los elementos no estructurales parten un muro de lado a lado en grietas de 45, de 135, como la quieran llamar. Entonces, para que ustedes se familiaricen, por ejemplo, aquí se está colocando un sobre refuerzo para esta viga, para ampliar la capacidad portante de la viga. Aquí, mire que esto se peló todo. Entonces, aquí se está sosteniendo, se está retacando la losa. Vamos a quitar esto acá. Y aquí después se formaletea esto y por estos huequitos empieza a hacer el vaciado de esta viga para aumentar la sección de la viga y seguramente aumentar la capacidad portante. Se las traigo ahí como ejemplo. Acá quiero que vean cómo pueden identificar ustedes una grieta en campo. En este sentido es una grieta cortante que siempre casi son entre 45 y 60 grados. Una grieta a flexiones más perpendicular. Y mire, esta es una grieta combinada, grieta cortante y flexión. Estas son grietas de flexión. Esto es para que ustedes, cuando estén revisando por ahí, miren, uy, esto tiene grieta de flexión, esto tiene grieta de tal cosa, para que ustedes lo puedan tener presente. Acá, esto se da mucho cuando tenemos voladizos. La gente para aquí, la gente para acá, y induce estos momentos de torsión. Estos son momentos de torsión. ¿Qué quiere decir eso? Que es como si usted pone la mano y le durara los dedos hacia abajo. Eso es una torsión. Si a alguien se le paró ahí y le está doblando los dedos, está tratando de tener torsión. Esas vigas hay que diseñarlas para esos momentos, como se muestra ahí. Entonces, esas grietas de torsión, ya se las voy a mostrar cómo fallan, cuál es la grieta. Pero mire lo típico. Yo quiero que ustedes conserven esa imagen para que vean cómo se puede producir un momento de torsión, ¿cierto? Obviamente, pues aquí esto es un ejemplo, le pusieron cargas y todo, pues no lo vamos a calcular porque esto es más de ingeniería. Y aquí están las fisuras debido a cargas impuestas. Esto es tomado de una página de Construcil portuguesa del Brasil, pero igual, pues, para ustedes que son expertos en portugués, les voy a mostrar acá, por ejemplo, las fisuras debido a las cargas impuestas o a las cargas en la viga. Aquí tenemos las fisuras a flexión, aunque dice que con armadura bien asegurada, pero de todas maneras, pues mire o sea, con armadura en la viga, o sea, con refuerzo. Entonces acá se están viendo que las de flexión son más perpendiculares, como les dije ahora. Aquí estamos viendo con refuerzo, con barras pobres, con muy poco refuerzo, entonces se presentan este tipo de grietas. Aquí son grietas axiales, por tracción axial. Aquí son por cortante, por carga aplicada y por reacción. Aquí son por torsión, que es esta misma, mire, esta es la torsión. Entonces, mire cómo se presentan. Se puede presentar también en ambos sentidos, en ambos sentidos. Y cuando hay diferencias, cuando le falta adherencia al refuerzo, pues obviamente se van a ver así y van a generar unos momentos en estos sentidos. Entonces, ahí les dejo los típicos. Acá hay agrietamientos de columnas. Entonces, esta prácticamente, perdón, se me fue. Esta prácticamente es un aplastamiento. Aquí la columna es débil, no es columna fuerte, viga débil, aquí la columna es débil, entonces aquí hay que tener cuidado que no haga el efecto dominó y todo esto se lleve lo que haya aquí para abajo y pase lo del space y haya aplastamiento. Este debilitamiento acá en esta foto, este debilitamiento, quitemos esta, ocurre mucho en las zonas caribeñas de nuestra costa que es tan salina.
el cemento sufre un desgaste químico. Voy a invitar a mi hija que nos haga un video sobre las partes químicas del cemento y las reacciones ante la sal de mar y sus agentes desgastantes para que lo tratemos acá, ella que es ingeniera química. Entonces, esto mire que como ya está desprotegido, entonces el refuerzo va empezando a tener corrosión, va empezando a tener corrosión. ¿Qué sugiero yo ahí? Pues, hombre, lo primero que hay que hacer es tratar de proteger el hierro que ya está afectado con algún agente químico que lo proteja y lo otro, hacer un encamisado. Sé que busco unas imágenes de encamisado a ver si las encuentro. Acá, pues obviamente, les voy a dejar el efecto del puchover, ¿verdad? Que sí lo había puesto. Me acordaba que estaba aquí al final. Em, para evitar los aplastamientos. Les dejé también el ejemplo acá del control de las derivas, cómo se ven, las curvas que da el programa para el control. Y este será el tema de la próxima, de la parte 4. Estamos en la parte 3, que es la mampostería estructural. Y antes de terminar, voy a buscar aquí, voy a ver si encuentro un encamisado. Encamisado. Vamos a ver, aquí está encamisado, de luz por aquí. Bueno, así se hace un encamisado de una columna. Vamos a ver si tengo otra. Dale ahí. Se las voy a poner, ya se los pongo en las diapositivas para que les queden ahí, para que tengamos unas buenas memorias. Cuando nosotros vemos que la columna está afectada, mire que por aquí está como afectada, está desbordada y todo eso. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente, ya, y fuera de eso, se está encamisando la fundación. Entonces vamos a aumentar la sección y vamos a reforzar la zapata. Obviamente, pues me imagino que el ingeniero aquí nos va a decir, esa zapata yo se la voy a poner por aquí a esta altura, entonces quedó con mayor dado, y entonces eso aumenta la capacidad portante, y aquí le estamos anclando las varillas y fuera de eso le estamos encamisando las columnas. Entonces vengámonos para acá. Antes de esta, vamos a duplicar esta diapositiva. Vamos a quitar esto. No, vamos, aquí la vamos a poner encamisado de columnas. Ah, pero es que la metí donde no era, espera un momentico. No, yo no necesito esta por aquí abajo. Yo la necesito es por aquí arriba, vea, por acá. Vamos a duplicar esta. Sí, para que quede en orden, para que quede en orden, para que no nos quede eso ahí como una mazamorra. Entonces lo va a decir que me la copie y la va a traer para acá. Esto se llama encamisado. Aquí ya quitemos esto. Encamisado o refuerzo de columnas. Y voy a mirar acá. Mire otra. Voy a poner estas fotos ahí para que nos quede bien bacana las memorias. Quitemos este pedacito de título. Eso. Esa nos queda más grande. Bueno. Y vamos a duplicar otra porque yo creo que hay más fotos. Quitamos esta. Quitamos esta. Quitamos este cuadro de diálogo. Y vamos a mirar qué otras hay. Las metemos. Esta no la hemos metido. Copiar. Ah, vean las otras aquí. Ah, es que hay otra foto muy buena. Entonces acá control B. Esta la voy a meter más pequeñita. Esta la pongo acá. Y vengo para acá. Y voy a meter esta. Entonces, pues así es que se maneja esto. Para que ustedes tengan como una base. Después, pero eso cómo se hará el reforzamiento de eso, ¿no? Aquí tienen unas imágenes. Y entonces aquí terminaría la parte dejando en esta diapositiva. Aquí la vamos a poner
Este se me salió un poquito, título de ese me salió. Entonces acá vamos a poner este titular acá y la vamos a poner parte 4 para que cuando yo monte las memorias, ustedes tengan la parte 3 acá. Duplicar diapositiva, esta me la llevo para abajo y me la llevo vamos para abajo y me la llevo para acá y aquí, parte 4, para que cuando arranquemos el video nos quede todo acá. Recuerden suscribirse, por favor, y con el mayor de los gustos les voy a compartir todo el material. Muchas gracias a todos por la atención y hasta la próxima. Dios los bendiga.